Abran sus Biblias si gustan, aunque ahí está escrito en Primera de Pedro, capítulo 3. Y es un texto que van a decir, bueno, ¿por qué escogió Carlos ese texto? La preocupación que tenemos es que hemos estado hablando de comunión. Hemos estado hablando de la edificación de la iglesia y cómo la iglesia es edificada por medio de la comunión de los miembros. Y cómo los miembros, que esa comunión significa que los miembros tenemos el mismo sentir, el mismo amor, el mismo espíritu, el mismo propósito. Y el propósito es que estemos nosotros dedicados a crecer juntos. Y crecemos juntos cuando en esa comunión nos ministramos unos a otros de los dones y del servicio de lo que Dios nos da para dárselo a otros. Entonces, en base al funcionamiento adecuado de cada miembro, el cuerpo es edificado, el cuerpo crece. Y Chovy vino la semana pasada y les trajo la comunidad. La iglesia es una comunidad de servicio. En otras palabras, eso es el ambiente que debe haber entre nosotros, la cultura entre nosotros. Tiene que ser una cultura de servicio, de estar dispuestos nosotros a servir a los demás con lo que tenemos. Ese es el mismo principio, es el principio de ministrarnos, de lo que se nos da a nosotros dárselo a otros, ¿no? Y eso se cultiva y eso se trabaja y es algo que no podemos perder. Estamos aquí para servirnos y creo que Chovy contribuyó muy bien ese valor que nos trajo la semana pasada. Pero yo quisiera, cuando yo lo estaba escuchando, estaba yo pensando en a lo mejor como desviar un poquito la instrucción a que pusiéramos nuestros ojos en nuestras casas, en nuestros hogares. Porque no debe haber una disonancia, no debe de haber una dicotomía, o sea, una diferencia entre lo que está sucediendo en nuestras casas y lo que estamos buscando que suceda en la iglesia. Y a lo mejor en la manera como yo me di cuenta cuando yo traje la segunda lección que hablamos de los unos a los otros, les dije, estos unos a los otros no son cosas que son solamente para aplicación entre los miembros de la iglesia, sino que son cosas que deben de venir de la casa para acá. Entonces el día de hoy yo quiero hablar de esto, de que la comunión empieza en la casa. La comunión empieza en la casa. Entonces ahí en su introducción le puse, esta semana vamos a hablar del lugar de donde nace esa comunión de servicio. ¿De dónde nace? Nace en el hogar. La iglesia siempre debe ser la culminación o el lugar donde se congrega la iglesia, y la iglesia vive en sus hogares y nos congregamos aquí a dar expresión a lo que estamos viviendo en nuestras casas. Así debe ser la adoración, por ejemplo. Venimos a adorar a Dios aquí como la culminación de nuestra adoración semanal, en donde estamos viviendo. ¿Se acuerdan que hablábamos nosotros que lo que era nuestra adoración es ese cuando empecé el año, ¿verdad? Les dije que dice que presentemos nuestros cuerpos como sacrificios vivos, porque esa es nuestra adoración racional, es la manera que adoramos a Dios cuando vivimos para Él. Y aquí venimos y damos expresión en canto y damos expresión en nuestra asamblea, pero realmente debe ser la culminación de nuestra semana. Y lo mismo es en términos de la comunión. No podemos pretender tener comunión en la iglesia con los hermanos, ser luz de la calle y oscuridad en la casa. Y desgraciadamente, aunque no parezca, eso en muchos casos sucede. De gente que los ves tú aquí, ¿verdad? Y viven una especie de doble vida. O sea, están aquí, están bien dispuestos y se apuntan y vienen y participan y son entusiastas. Y luego vas a sus casas y hablas con sus cónyuges y resulta que allá son totalmente diferentes.
Y eso es una cosa terrible, por ejemplo, para los hijos, que vean una disonancia, que vean una contradicción y que puedan señalarnos y decir, hipócrita, yo te veo en la iglesia cómo te comportas de una manera y luego te veo en la casa cómo te comportas aquí. Y es el daño mayor que le hacemos a nuestros hijos cuando no vivimos en integridad toda nuestra vida. Y si es más fácil portarnos bien con gente extraña que vivir para Cristo en nuestro hogar. Entonces, hermanos, traer esto, voy a hablar principalmente acerca de nuestros matrimonios, cuando hable de nuestros hogares, voy a hablar de nuestros matrimonios ahorita, no tanto familia, sino la comunión entre la pareja. Y yo sé que hay muchas personas aquí que son solteros. Y yo lo que quiero es que no vayan a pensar, está hablando de los matrimonios, no nos está hablando a nosotros, no. O sea, tú piensas, si tú estás soltero, tú tienes una idea de lo que es el matrimonio, esto tiene que estar dentro de ti, porque donde quiera que tú estés, tú estás viviendo en algún lugar, tú estás viviendo en un hogar, o sea, tú tienes una casa, o vives ahí con compañeros o de la escuela o qué sé yo, pero tú piensa en lo que es el ideal de la comunión, lo que es a lo mejor tu experiencia del ejemplo que tú recibiste de tus padres o el ideal del matrimonio que tú quieres tener, el tipo de hogar que tú quieres tener. Entonces no te desconectes como que esto es algo de aplicación exclusivo para el matrimonio, es aplicación general, pero voy a estar usando el ejemplo de los esposos, ¿okay? De los hombres y de las mujeres en el hogar. Entonces, si tú aspiras a casarte, es indispensable que tú tengas esta visión y que la empieces a practicar. Si tú vives en un hogar, tú debes también de aplicar estos principios, etcétera, ¿ok? Entonces vamos a voltear nuestros ojos a nuestra casa y asegurar que entendemos que Dios está atento en la forma en que vivimos, no solamente dentro de la iglesia. Yo me atrevería a pensar casi que principalmente fuera de la iglesia. ¿Por qué? Porque aquí nos congregamos a la semana, digamos que nos juntamos en nuestro grupo pequeño y en la iglesia 5 o 6 horas a la semana. ¿Y cuántas vivimos en nuestra casa? Entonces es proporcionalmente mucho más importante que nosotros estemos experimentando la comunión en la casa. Vamos a leer 1 de Pedro capítulo 3. Y quiero que noten ustedes las actitudes y la conducta y por qué escogí, a ver si logran identificar por qué escogí este texto. Dice, asimismo vosotras mujeres, estad sujetos a vuestros maridos, de modo que si algunos de ellos son desobedientes a la palabra, pueden ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres, al observar vuestra conducta casta y respetuosa, y que vuestro adorno no sea externo, peinados ostentosos, joyas de oro, vestidos lujosos, sino que sea el yo interno, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Así obedeció Sara a Abraham, llamándolo Señor, y vosotras habéis llegado a ser hijas de ella, si hacéis el bien y no estáis amedrentadas por ningún temor. Y vosotros maridos, igualmente, convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres, como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Y luego continúa. En conclusión, sed todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde.
no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fuisteis llamados con el propósito de heredar bendición. Pues el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Aquí le está hablando a los esposos y a las esposas, y voy a empezar hablando aquí de cómo está el orden. Primero Pedro le habla a las mujeres y a sus esposos acerca de su actitud y su conducta. Les llama a las mujeres a que tengan una conducta casta y respetuosa. Dice que vean la conducta de sus mujeres, lo observen que es una conducta casta y respetuosa. Casta significa que su conducta se limita a todo aquello que Dios llama que es bueno, que no está haciendo cosas o está comportándose de una manera que no es bueno. Y obviamente una actitud de respeto. Sabemos que en la Biblia las esposas están llamadas a respetar a sus maridos, que eso es lo principal. Digamos, es lo que nosotros como esposos necesitamos de nuestras esposas. Si no tenemos el respeto de nuestras esposas, ¿qué podemos aspirar en el mundo? Que sea algo observable. Inclusive aquí parece que se está refiriendo a esposos no cristianos, no creyentes, que sean ganados. También puede ser interpretado que la mujer que se comporta de esta manera gana algo de su esposo, obtiene algo de su esposo, a lo mejor una actitud más comprensiva o algo así. Pero lo importante es que la esposa, hay una implicación aquí en su conducta, donde está siendo llamada a aplicar todos los unos por los otros con su esposo. O sea, debería ser obvio. Pero si tú lo lees, a lo mejor no estás pensando, ¿verdad?, en los unos a los otros cuando habla de que ellas tengan un espíritu tierno, sereno, una conducta casta, respetuosa, sumisa, etc. Ahora en el versículo 7 le habla a los esposos y vosotros maridos igualmente. O sea, qué curioso que dice igualmente, no está diciendo otra cosa diferente, está diciendo ustedes igual que ellas. Vivan con ellas, pero hace un énfasis, está hablando de llevar una vida con sus mujeres que esté gobernada por una actitud de comprensión. Una actitud de comprensión. En otras palabras, lo que está agregando a los esposos, o sea, está diciéndoles, hay algo particular, en especial ustedes esposos, que necesitan o que deben procurar con sus mujeres. ¿Por qué? Porque aquí Pedro está afirmando que nuestras mujeres no son igual que nosotros. A veces les digo eso a los jóvenes y como que les digo, una mujer son diferentes. Y dice, ay, pues obvio. Pues sí, pero no parece tan obvio, viejo, como veo que la estás tratando. No parece que sea obvio para ti que son diferentes y que merecen un trato diferente. Entonces les digo, ellos no son tus cuates. Tu mujer no es tu cuate. O sea, tu mujer es un vaso más frágil. Quiere decir que son especiales. Son hermosas, son delicadas y deben de ser tratadas como tal. Y jóvenes, jovencitas, si a ti se te acerca un tipo, pretendiendo conquistarte y te trata como si fueras uno de sus cuates, córrele, córrele y déjalo, pero como que te desapareces de ahí. O sea, tú debes aspirar a tener un esposo que te trate de manera especial, que sea obvio para ti que él te ve de una manera diferente.
A veces yo veo ahora los jóvenes y las jóvenes, ¿verdad? Hablan su lenguaje, su idioma, como juguetean, o sea, dices, ya se perdió toda consideración de que las mujeres son vasos más frágiles y deben de ser tratadas de manera especial. Eso no quiere decir que son más débiles, al contrario, muchas de nuestras mujeres son más fuertes en su capacidad y su disciplina que los hombres. Tienen más resistencia y en muchos casos, si no es que en la mayoría, son de un carácter más maduro que sus esposos. ¿Okay? Los esposos, a veces batallamos para entender que ser más frágil significa no que sean más débiles o más incapaces, sino que tienen capacidades mentales y físicas diferentes a los del hombre. Físicamente el hombre es más fuerte, puede levantar una piedra, pero la mujer tiene más resistencia. Por eso se mueren los hombres primero y las viudas felices, o sea, años. O sea, la verdad de las cosas, o sea, yo siempre les he dicho, mi esposa es la mujer más trabajadora que yo conozco. Se levanta primero que todos y se acuesta al último que todos. O sea, y los hombres no podemos hacer muchas de esas cosas. No se diga las capacidades mentales que tienen, que son diferentes y excepcionales y que a veces nosotros pensamos que son menos porque ellas están viendo la televisión y te están hablando y te están platicando y lo llama alguien por teléfono y están oyendo lo que está en la televisión, te están oyendo a ti, están planchando y hablando por teléfono también y a lo mejor viéndose las uñas y todo lo están haciendo a la misma vez y tú dices, es que estas mujeres están, pues es que son más capaces en muchas cosas, pueden hacer muchas cosas a la misma vez y nosotros podemos hacer una sola cosa a la misma vez. Por eso es que somos interesantes para ellas, ¿verdad? Entonces su mente funciona de manera diferente que el hombre. Y esa capacidad extraordinaria que tienen de procesar múltiples cosas a la misma vez no los hace menos inteligentes, sino para lo que Dios las hizo, la función que Dios les dio, están hechas perfectamente para eso. Y el hombre necesita esforzarse por aprender cómo ha de servir a su mujer y cómo ha de comprender a su mujer y nunca asumir que sabe, que predice o que asume lo que ella necesita. ¿Por qué estoy haciendo todo este énfasis? Porque este pasaje de 1 Pedro 3 del 1 al 7 que usualmente se usa para instruir a los matrimonios, y ahorita yo no me voy a meter a todos los detalles, está en el contexto de lo que viene antes, que son las pruebas de la iglesia y las dificultades que vive la iglesia y el llamado a ser a vivir como debemos vivir como cristianos, y después la conclusión viene después. Y si ustedes se fijan en la conclusión, ahí en el versículo 3:8, fíjense el lenguaje que usa Pedro, es lenguaje de comunión. Sed todos de un mismo sentir. Esa es la definición de comunión. Y está hablando a los esposos. Sed todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde. Todas esas cosas son los unos a los otros. Esa es la vida de la iglesia. La manera de vivir tu matrimonio no es, a ver, dime cómo debo de comportarme con mi mujer. La manera que te debes de comportar con tu mujer es como dice la Biblia que te debes de comportar con todos. Es ese sentir de tener un espíritu, un mismo propósito, una unidad, el mismo sentir de estar unidos. La comunión más perfecta es la comunión de Dios con sus hijos cuando Él viene a habitar en nosotros y nosotros estamos en Él, y es una comunión íntima. Pero la comunión humana más perfecta es la del hombre y la mujer, es del esposo y la esposa.
Porque pueden experimentar una intimidad mucho mayor que podemos experimentar nosotros aquí como hermanos. Pero, ¿verdad? O sea, no necesariamente estamos viviendo así en nuestros hogares. El contexto de Pedro 3, del 1 al 7, está en el 3:8. Y luego viene, ¿verdad? El de hablar, el hablar, la lengua del mal, los labios no hablen engaño, apártate del mal, haz el bien, busca la paz, síguela. Y dice, nosotros no debemos devolver mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo. ¿Por qué? Porque fuimos llamados para heredar la bendición, para heredar la gloria. Entonces, el esfuerzo de vivir nosotros y aplicar un estilo de vida en la iglesia debe ser el resultado que así estamos viviendo en nuestras casas. El ser comprensivo con tu mujer no es una categoría separada de todo lo demás. Es una expresión de la misericordia, de la fraternidad, de la humildad y la compasión, de que tú estás buscando comprender a tu mujer para tener el mismo sentir que ella. Entonces, ¿cómo deben vivir los matrimonios? Pues aplicando todos los mandatos de los unos a los otros, entre ellos dos, y entre ellos y sus hijos entre ellos, etcétera, etcétera. Ahora, no sé si estoy viendo así como que me están volteando a ver así como que, a ver, como que no le agarro. No está tan difícil, no está tan difícil. Ahorita vamos a hablar el reto de los hombres, el reto de las mujeres y cómo vivir en esa comunión. Pero sí quiero que ustedes vean bíblicamente, la Biblia asume. En la Biblia, fíjense cómo en la Biblia no habla, y hagan esto en sus casas, y la iglesia, la comunidad, cuando se escribió el Nuevo Testamento, era una comunidad pequeña donde convivían todos en las casas y la vida de las casas era sumida. Está sumida que en las casas tú estás viviendo de cierta manera. Entonces cuando Pablo habla a los esposos de cómo deben amar a sus esposas y las esposas cómo deben respetar a sus maridos, no está hablando de como que allá es una cosa y acá es otra. Está hablando de que así debemos vivir, punto. Ahora, en la iglesia es fundamentalmente vivir así, porque esa es la manera que se edifica la iglesia y que creen que cómo se edifica un hogar. Es igual. El hogar, el ambiente familiar, el futuro de la familia, la historia del hogar se edifica y se fundamenta en que la pareja empieza a vivir la comunión bíblica correctamente. Los unos a los otros. El hombre ministra a su mujer de lo que él le ha dado, la mujer le ministra a su esposo de lo que Dios le ha dado a ella, se complementan los dos perfectamente y en esa unión, en ese mismo sentir, en esa actitud, con estas características de misericordia, de compasión y de comprensión mutua, en esa característica, guardando su lengua, cuidando lo que se dicen, así crían a sus hijos. Así es como se hace una casa, así es como se hace un hogar. No es tan difícil entenderlo, lo que es difícil es vivirlo. Entonces, ¿cuál es el reto particular de los hombres? Déjenme nomás decirles, poner esto aquí, el inciso D, 2D, dice la problemática del hogar. ¿Por qué es que el hogar representa un mayor reto que en la iglesia? Porque es que es más fácil llevarla bien
con el compañero que se sienta ahí enseguida de mí en los domingos y que lo veo todos los domingos. ¿Por qué es más fácil? Pues simple y sencillamente porque nunca estás expuesto a situaciones de tensión y de problemas y de diferencias y de roces que tú tienes cuando estás en tu casa. Hay muchísima más responsabilidad, muchísimo más retos, muchísimos más conflictos, problemas. En el hogar nosotros vivimos nuestros mejores y nuestros peores momentos. ¿Okay? Entonces, el hogar presenta la mayor oportunidad que tenemos de aprender y de crecer como creyentes. Es en el hogar donde vas a crecer. O sea, aquí vienes y eres instruido y a lo mejor eres alentado por los hermanos y exhortado, etcétera. Pero donde creces es cuando vas a tu casa y lo vives allá. Esa es la buena noticia. No creces en la iglesia. Creces en tu casa cuando pones en práctica lo que aprendiste en la iglesia. ¿Están de acuerdo? ¿Y lo pueden ver? Ok. Entonces, el reto particular de los hombres. El llamado de los hombres es hacer ¿qué? Cabeza de sus hogares. Cabeza de sus hogares. ¿Cuál es el reto? El problema es que esto se ha malinterpretado y la caída ha traído una tentación particular, porque los hombres, algunos hombres interpretamos esto como el privilegio de ejercer autoridad y dominio sobre nuestra mujer o nuestros hijos. Así como que Dios me dio a mí la autoridad. Entonces yo tengo esa prerrogativa. Y entonces caemos en un error porque la Escritura no hay ninguno los unos a los otros. No hay ningún mandamiento en la Escritura que dice ejerzan autoridad los unos sobre los otros. Cristo mismo lo dijo aquí el Chovi la semana pasada, ¿verdad? Dijo Jesús, entre ustedes no se van a enseñorear los unos sobre los otros. Entre ustedes no va a ser así, porque yo no vine así. Yo vine como un siervo a dar mi vida por los demás. Y por eso en Efesios capítulo 5, versículo del 23 en adelante, cuando está hablando del hombre y de la mujer, le dice a los hombres, ustedes tienen que amar a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Ahí no hay enseñoramiento, ahí hay sacrificio. Entonces el llamado que Dios nos da es que vivamos sometidos los unos a los otros en el temor de Dios. Es Efesios 5:21. Antes de decirle a la mujer, sométete a tu marido, dice Pablo, someteos los unos a los otros en el temor de Dios. En otras palabras, la actitud que debemos de buscar nosotros no es una de ejercer autoridad, es una de vivir sometidos. Y el hombre es cabeza del hogar, pero no quiere decir que el hombre esté fuera de la autoridad de Dios o que el hombre no debe vivir sometido. O sea, es interesante que antes de decir en el 22 que las mujeres se sometan a sus maridos, dice que todos debemos estar sometidos los unos a los otros. ¿Por qué? En 1 Corintios 11:3 dice, quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo. Y la cabeza de la mujer es el hombre. Y la cabeza de Cristo es Dios. Le está diciendo Pablo, hay un principio de sumisión bíblica, que es lo que nosotros debemos buscar. Hasta cierto punto, hermanos, si nosotros debemos someternos los unos a los otros, decir, bueno, entonces yo no me voy a someter a ninguno de ustedes porque yo estoy sometido bajo Cristo. No tiene sentido, ¿verdad? O sea, tú como hombre debes de procurar estar sometido a la autoridad del Señor sobre tu vida, porque el error entonces es que el hombre cae en extremos pecaminosos cuando no lo hace así. El primero de ellos es que el hombre piensa que el hogar debe girar alrededor de él en lugar de que Cristo sea el rey en su hogar.
El hombre cree o piensa que en el hogar debe girar alrededor de él en lugar de que Cristo sea el rey de su hogar. En otras palabras, el hombre se siente el rey de su casa. O sea, tú eres como cabeza, tú dices, entonces yo soy el rey de la casa. Inclusive hay enseñanzas matrimoniales que así se dice, tú eres el rey, tú tienes que reinar ahí en tu casa. No es que nuestra impresión de un rey es que el rey pues hace lo que quiere, ¿verdad? Pero eso no es el principio bíblico. El principio bíblico es que nosotros se nos ha encomendado como administradores de Dios. Se nos pone en la cabeza de algo que es de Dios. Aquí lo vimos nosotros. Hay que tratar de manera comprensiva a nuestras mujeres, dándole honor como una coheredera. Ella es igual que tú. Y tu responsabilidad es honrarla porque ella tiene un padre. Es una hija del rey que tú estás sirviendo. Y con justa razón el rey te puede venir a reclamar, ¿por qué estás tratando así a mi hija? Ella es coheredera. Ella va a heredar el reino igualito que tú, pero tú vas a dar cuentas. ¿Qué hiciste con lo que Dios te encomendó? Eres un mayordomo, no un rey. Eres cabeza como mayordomo de algo que no te pertenece, algo que es de Dios, tu familia, que te prestaron, que te designaron. Entonces, ese error, ¿verdad?, de como que yo soy el rey, te lleva al pecado. Bueno, es un pecado pensar que tú eres el rey y que todo debe girar a tu alrededor, ¿verdad? Este pecado lleva al hombre a imponer su voluntad, a ser egoísta, controlador, áspero, opresivo y hasta abusivo. Cuando un hombre cree que es su prerrogativa reinar en su hogar conforme a su voluntad, ya no está sometido a Cristo. Y Cristo no le ha dado esa autoridad. Cristo no comparte su reino con nadie. Él es el único rey. El único rey que debe reinar en tu casa es Cristo. Y tu función como cabeza de tu hogar es ayudar a que toda tu familia esté sometida al rey que es Cristo Jesús. La segunda mala interpretación de esto de que el hombre es cabeza de su mujer es que los hombres caen en querer dejar la responsabilidad del liderazgo. La responsabilidad del liderazgo. Esos son hombres que caen por temor o pereza en la pasividad, en la desidia, en la indolencia, en la apatía, en la indecisión. Y el hombre se duele porque renuncia a su responsabilidad. Esto es así como hay hogares donde el hombre es abusivo, controlador y opresivo con su familia, hay hogares donde el hombre no aparece por ningún lado, donde no hay líder, no hay cabeza, no hay responsable, ¿verdad? Es triste cuando se ve a un hombre que manda por delante a su mujer que resuelva los problemas. ¿Saben qué significa ser líder? Esto es una manera como antes los viejos enseñaban a sus hijos varones cómo se es un líder, cómo se es un hombre líder. El líder es el que pone el pecho para que la bala le pegue a él. Y la esposa y los hijos están atrás de él. Ese es un líder. Ese es un hombre. Entonces, si un hombre se esconde detrás de las faldas de su mujer, ¿qué es? Okay. Ser un líder significa que tú vas primero y tú vas al frente. Te tiran una bala y te pégate. Tú eres el que lo recibes. Y tu familia está cubierta. Eso es ser cabeza. Y discúlpenme porque a veces sí, me acuerdo de ciertos casos y
me da tristeza, ¿no? Pero la abdicación a ese liderazgo lo que hace es que fuerza a las mujeres a asumir un rol y una función que no desean y para lo cual no fueron llamadas. Y las tienta también a caer en una actitud de menosprecio de sus maridos y llegan hasta el desprecio de sus maridos. ¿Verdad? Que es una terrible falta de respeto, sí es una falta de respeto al marido, pero una mujer que debe de admirar a su marido, debe de respetar a su marido, ¿verdad? Cuando lo ve y lo busca y está atrás de ella, se genera un desprecio. Nosotros hemos visto parejas, matrimonios sobrevivir todo. O sea, cosas que tú dices, no, estos cuates no van a salir de esta, salen. Los únicos casos en donde he visto yo que no hay ni registro, no tengo en los 27 años que tengo en el ministerio, no tengo ni un solo caso que puedo decir que salieron adelante. Es un caso donde una mujer llega a un punto de decir, yo ya no puedo. Este hombre nomás no da color. Y llegan a una situación en donde ya dicen, por supervivencia, no quiero ya vivir con él. Ese instinto, entra en ese instinto de supervivencia de agarrar y correr. Porque es una y otra vez que este hombre la deja a su mujer y a sus hijos a la deriva, expuestos, desprotegidos, por falta de interés, por falta de decisión, por falta de liderazgo. Nunca he visto un matrimonio recuperarse de algo así. Entonces son graves estas cosas. ¿Cuál es el reto particular de las esposas? La mujer está llamada como ayuda idónea a amar y respetar a su marido. ¿Qué significa esto de ayuda idónea? Significa que la mujer debe dirigir sus dones y su esfuerzo en ayudar a que su marido pueda llevar a cabo la encomienda de guiar a su familia conforme a la voluntad de Dios, a la voluntad de Jesús. En otras palabras, la responsabilidad del hombre, el hombre tiene la responsabilidad primaria, la responsabilidad principal. Él es el que va a dar cuentas. Pero el Señor le dice, así como le dijo a Moisés, está bien, Moisés, ya que te veo que eres tartamudo y yo que hice la lengua, pues te puedo dar que hables, pero no quieres, te voy a poner a Aarón que te ayude. Yo creo que así nos vio también Adán, lo vio ahí solo y dijo, bueno, te voy a hacer una ayuda. Y la ayuda no es que sea menos, ¿verdad? Una cosa importante, la Biblia habla de que Dios es nuestra ayuda. Okay. Entonces el ser ayudador es alguien más bien que viene porque es fuerte a ayudarte a llevar a cabo una. En otras palabras, si yo estoy levantando una mesa, yo quiero que alguien me ayude, yo quiero que venga alguien capaz, ¿verdad? No me mandes al flaco, mándame al que esté bien fuerte para que me ayude a levantar la mesa. Dios puso a nuestras mujeres como un complemento para ayudarnos a llevar a cabo la función de ¿qué? De decir, vamos a llegar como casa hasta la meta donde el Señor quiere que lleguemos. ¿Okay? Entonces, la mujer funciona, pues debería funcionar como si tienes un carro, tienes un motor. Kenna dice esto a las mujeres, dice, tú tienes la posibilidad de ser las alas de tu marido o el ancla de tu marido. El ancla que lo hunde o las alas que lo levanta. Yo quiero que lo vean como un automóvil. Una mujer puede ser, para que lo entiendan los hombres, una mujer puede ser el combustible de tu carro, ¿verdad? Que si es, ¿cuál es la buena, la roja o la verde? La roja, ¿verdad? O sea, mucho octanaje viene y corre recio el carro. O puede ser una mujer, no sé si nunca te ha pasado, ¿verdad? Que alguien de guasa o cuando eras chavo, ¿verdad? Que ibas en la calle y que de repente agarraban el freno de mano y ¡ras! Se lo metían así. O sea, eso puede ser una mujer también. En lugar de ser una ayuda que lleve adelante y mueva adelante el hogar,
Es un freno de mano que está caminando el carro arrastrando las llantas porque están enfrenadas. Entonces, ¿qué es lo que hace la caída? La caída hace que el hombre tenga una inclinación a enseñorearse a su mujer, y en la mujer la caída la lleva a rebelarse contra su marido, a resistir a su marido, a no querer seguir a su marido, a obstruir lo que el marido, ¿verdad?, quiere hacer al traer liderazgo, ¿no? Y otra tentación principal de mujer es precisamente caer en una actitud crítica, de queja o de contienda. Y es interesante que el libro de Proverbios describe 3 veces, 3 diferentes maneras, cómo es vivir con una mujer rencillosa, y es una cosa terrible. En Proverbios 21:9 dice que es mejor vivir en un rincón del techo, allá arriba, así escondido en el pretil de la casa, allá afuera. Es mejor que vivir con una mujer rencillosa. Es mejor habitar en tierra desierta. O sea, irte al desierto de Samalayuca y vivir ahí solo, que vivir con tu mujer. Es como vivir bajo una gotera continua. Que imagínate estar durmiendo y que estás acostado y te está cayendo una gota y una gota y una. Es tortura china, eso dicen. Así torturan los chinos, con una gotita. ¿Por qué lo pone así la Biblia? Porque la mujer tiene esta habilidad de que en su queja y su crítica y esto hay una rencilla, hay una contienda ahí continua. O sea, en lugar de ser una ayuda, está machacando amargura y rencilla contra el esposo. Y eso lleva al tercer punto, que la mujer, que es más débil físicamente, tiene un arma súper poderosa. Es el arma de la lengua. Las mujeres son verbales. Los hombres son mudos, ¿verdad? El hombre tiende a la incomunicabilidad, la mujer tiende a la sobrecomunicabilidad. O sea, no sé cuántas, 5 veces más o 10 veces más, o no sé cuántas veces más habla la mujer. 5, ¿verdad? El hombre habla 10,000 y la mujer 50,000 palabras al día, algo así. Ok, entonces lo que pasa es que la mujer tiene una habilidad verbal para comunicar, que cuando es gobernada por el pecado, destruye. Y lo que destruye en el hombre es su masculinidad. La mujer tiene poder en su lengua para rebajar o destruir la masculinidad de su esposo. Esa capacidad verbal las hace muy hábiles, las tienta a buscar por medio de su lengua manipular a su marido. Eso de una mujer rencillosa, siempre, cuando tú ves una mujer rencillosa, siempre vas a estar pensando en una mujer que nomás está quejándose y hablando con su marido de manera negativa. ¿Y por qué? Porque es una manera de obtener lo que quiere. Entonces, aquí resumido el problema, los retos, si el hombre es la cabeza del hogar, o sea que de él fluye la dirección, entonces es más importante que el hombre asuma una actitud correcta en el hogar para establecer el ambiente espiritual del hogar. O sea, el hombre tiene la llave, el hombre es el que le abre la llave para que fluya la bendición en el hogar. Eso no quiere decir que la mujer no sea responsable de practicar los unos a los otros, sí lo es, sino que será más fácil para ella hacerlo si vive bajo una cabeza que está obrando en esa santidad. ¿Ok? Ahora, vuelvan a su texto, porque ahí viene. Fíjense cómo dice el versículo 7 que el hombre debe vivir con la mujer de esta manera para que sus oraciones no sean estorbadas. ¿Se fijaron en eso? Y luego ¿se fijaron ustedes en el versículo 12 que dice: los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones? O sea, en uno dice: si tú no estás actuando con justicia con tu esposa, ni pienses que el Señor te va a escuchar.
Y en el otro está diciendo, pero si tú caminas en esa justicia, el Señor va a estar atento a sus oraciones. Dice, pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. ¿Ok? No, está hablando, aquí siempre decimos, los maridos pónganse truchas, si quieren que los escuche el Señor, trátenla de manera comprensiva. Pero está hablándonos a todos. Si nosotros no vivimos de esta manera con nuestras esposas, nuestros esposos, con nuestro prójimo, nuestros hermanos en la iglesia, ¿cómo queremos entonces que el Señor nos escuche cuando venimos con Él, con nuestras peticiones y nuestros ruegos? O sea, el contexto es, entonces en conclusión, vivan así, misericordiosos, compasivos, un mismo sentir, en unidad, de todas estas cosas, no hablen mal, no devuelvan el mal por mal y el bien por bien. Hagan estas cosas para que Dios no los resista, para que escuche sus oraciones. Así como los esposos también, y de manera particular, esposos, sean comprensivos con mis hijas. ¿Ok? ¿Cuál es entonces la actitud correcta? Ya se me está acabando el tiempo, ya sabía que me iba a pasar esto, pero ¿cuál es la actitud correcta de comunión en el hogar? La actitud correcta del marido es la de un siervo que asume la responsabilidad primaria de lo que sucede en su hogar. Un hombre que está atento y pendiente de todas las necesidades para buscar suplirlas. O sea, un siervo, el líder siervo que llega a su casa a servir y a cuidar a su familia, en lugar de un hombre que llega a su casa que lo sirvan. El trabajo de la cabeza, el trabajo principal del líder es servir. Entonces el hombre sale a trabajar, pero no termina de trabajar cuando llega a la casa. O sea, ahí es donde continúa su trabajo principal, el cuidado espiritual, emocional y físico de su familia. Entonces el hombre, en la comunión que debe de buscar, debe ser vivir o escuchar cuidadosamente a su mujer. Y en el habla que veíamos, el hablar los unos a los otros, le habla con ternura, le habla con amabilidad. ¿Por qué? Porque así debemos hablarnos todos, ¿verdad? Dice la escritura, Efesios 4:29, que dice, no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Esto es un verso terrible. Si nos lo aplicamos todos a nuestra vida, a ver, hermanos, estamos hablando para impartir gracia a los que nos escuchan. Ahí. Entonces, ¿tú crees que eso no se aplica a tu hogar? ¿Cómo le hablas a tu mujer? Y mujeres, ¿cómo le hablan a sus esposos? Entonces, el marido que es un siervo, es un administrador, es un fiel administrador, ve a sus hijos y a su esposa como aquellos que le pertenecen a su Señor, pero que le han sido encomendados para que los cuide y para que los guíe. Y trata a su esposa no solamente como una hermana en Cristo, sino como una hija de su Rey, de su Señor. Y hermanos, a veces es terrible la manera en como algunos de nosotros, siendo cristianos, tratamos a nuestras mujeres de una manera que no nos atreveríamos a tratarnos de la misma manera. Si tú vienes conmigo y me tratas con respeto, no, pastor, pues mire, que fíjese que esto y esto otro, y no le hablas así a tu mujer, ¿qué estás diciendo? Que yo soy más importante para ti que tu propia mujer, que es una sola carne contigo. La actitud correcta de la mujer es, y digo, esta no es una sesión sobre matrimonio, o sea, no es una clase de matrimonio. Les voy a animar a que cuando terminemos estas sesiones de equipamiento, si tú sientes que, ay caramba, no ando tan bien en mi matrimonio, métete a uno de los grupos de matrimonio. Que inscríbete, apúntate ahí. Si no alcanzas lugar, ponte en la lista de espera para el próximo. Okay. La actitud correcta de la mujer, ¿cuál es? Una esposa que ha sido llamada a ser un complemento ideal de su marido.
La escritura en Gálatas 6:2 dice: llevados los cargas los unos a los otros. Inclusive en algunas traducciones Gálatas 6:2 dice que que nos ayudemos a llevar las cargas los unos a los otros. Si eso se aplica los unos a los otros, de manera particular se aplica a la mujer. La mujer debe ser un apoyo y un soporte que viene al lado de su esposo, decir: sí, vamos a poder salir adelante, yo estoy contigo, yo te apoyo, yo voy a estar aquí para apoyarte y para que tú puedas resistir, para que tú puedas sobrellevar lo que venga, lo que nos mande el Señor. El respeto y el honor que esa mujer le da a su marido es porque así nos está diciendo la escritura que debemos de vivir los unos para los otros, ¿verdad? La queja, hermanos, dice Santiago 5:9, que no nos quejemos los unos de los otros. Si tú te estás quejando de tu marido, la tarea para ti sería que todos los días le des gracias a Dios por algo que el Señor le ha dado a tu marido. La pareja cristiana entonces que pone en práctica la comunión bíblica en el hogar va a crear un ambiente de armonía que va a permitir que todos sean edificados. En otras palabras, ellos van a crecer, ellos van a crecer en madurez, y esa madurez es la que va a tener impacto no solamente en sus hijos, sino en la iglesia. Entonces, y aparte, pues sí, el modelo del que se le presenta a tus hijos, el modelo de madurez, es un testimonio poderosísimo, ¿verdad? Después hablaremos del llamado bíblico de la instrucción de los hijos. Practicando la comunión, y con esto terminamos. Practicando la comunión, 4 cosas. ¿Qué necesitas para practicar la comunión en tu hogar? Número 1, se necesita tiempos específicos para estar cara a cara como pareja y simplemente tomarse el tiempo para escucharse uno a otro. Si nosotros dijimos que la comunión se vive cara a cara y que tú necesitas estar en un contexto donde alguien te conozca, te vea los ojos y te pregunte: ¿cómo estás? Y tú tener la entereza y la transparencia de decir: mira, te voy a decir la verdad, estoy ahorita en una lucha tremenda, en una prueba, estoy batallando aquí, caí en este pecado, me peleé con mi mujer, etcétera, etcétera. Si tú necesitas eso para tener comunión en la iglesia, ¿qué crees que necesitas para tener comunión en tu casa? No, tú necesitas decir: el viernes tú y yo vamos a salir, vamos a ir a tomar una nieve o un café y nos vamos a sentar 2 horas a platicar, cara a cara. Y como me dice mi esposa: apaga esa cosa. ¿Ok? Eso es indispensable. O sea, si la meta es crecer en la comprensión mutua, entonces tenemos que darle la oportunidad a que la otra persona hable a nuestras vidas. No puedes, es imposible vivir de una manera comprensiva con tu mujer si no le preguntas: ¿cómo estás? ¿Qué te preocupa? ¿Cómo puedo servirte mejor? ¿Cómo puedo ser mejor esposo? ¿Qué has visto en mi vida? ¿Qué te está mostrando el Señor? ¿Qué estás viviendo en tu comunión con Cristo? ¿Cómo vas a crecer en comprensión si no tomas el tiempo para preguntarle estas cosas? ¿Cómo te sentiste con esta situación de nuestro hijo? ¿Qué crees que debemos hacer en esto? ¿Cuál es tu opinión acerca de esto otro? ¿Cómo ves mi tiempo en el hogar? ¿Cómo me ves con mis hijos? O sea, olvídense. El otro día nos dieron una hoja, 50 cosas o 100 cosas, no sé cuántas, que preguntar. 50 cosas. 50 preguntas hacerle a tu mujer. Con una se te va 1 hora. ¿Qué se necesita? Tal vez tú necesitas ir, ¿sabes qué? Mi amor, necesito tu consejo. ¿Sabes? Y ahorita cómo me siento tan desalentado. Estoy batallando tanto con esta cosa. Tengo que confesarte algo. ¿Sabes qué? Tengo que pedirte perdón.
O sea, necesita tiempo. O sea, la idea es que hay que formalizar tiempos y contextos en donde el uno al otro se puedan comunicar cualquier cosa. Y te voy a decir eso, que haya un compromiso, que cuando ustedes están cara a cara en comunión, no va a haber justificación. Justificación significa como Adán. Adán, ¿por qué comiste la manzana? Pues que me la dio la mujer que tú me diste. ¿Para qué la hiciste? Yo estaría solito, estaría perfectamente bien. Tú la hiciste. Y la esposa, ¿y tú por qué le diste la manzana? La víbora. La víbora maldita, ella me dijo que me la comiera. Eso es justificación. Le echas la culpa, o sea, te justificas. Oye, mi amor, tuviste muy severo con tu hijo. O sea, creo que perdiste la paciencia, perdiste la cordura, alzaste la voz, el niño se sintió mal. Ay, es que él me saca de quicio. Es que le dije que hiciera las cosas y no lo hizo. No, escucha, sin justificarse. Escucha sin irritarte. O sea, sin interrumpir y sin, no, espérate, pero es que, no, escucha. Para escuchar tienes que cerrar tu boca. ¿Okay? Y sin reaccionar. Si tu esposa viene y te dice, ¿sabes qué? Siento que no estás pudiendo cumplir el mandato de Dios de lo que sea, ¿verdad? O siento como que aquí en esta cosa pudieras crecer. Yo quiero exhortarte a que te esfuerces, a que busques más del Señor, o te levantes más temprano. Y tu reacción es una semana sin hablarle a tu mujer porque te dijo eso. O sea, no hay comunión ahí, ¿verdad? No, la cosa es darle las gracias que te dice, alentarla que te siga diciendo, etc. Hay que darse permiso para que la otra persona nos pueda expresar lo que quiera, sus preocupaciones, sus observaciones y hasta sus correcciones. Número 2, se necesita humildad. Humildad. Y eso lo vimos en la comunión. Según Filipenses 2, no sucede si no tenemos la actitud de despojarnos de nosotros mismos. No hay comunión si nos acercamos buscando nuestros propios intereses. Toda la meta de la comunión es ver cómo podemos servir al otro, no teniendo, o sea, una actitud egoísta, sino teniendo la actitud de Cristo, que no consideró su gloria como digno de algo que aferrarse, sino que se despojó de ella y se hizo siervo, hombre, para morir en la cruz en obediencia. Considerar los intereses de los demás como más importantes. Entonces en la comunión eso es lo que se aplica. Número 3, se necesita paciencia para soportarnos uno a otro. Acuérdense que el soportarse no es ya no lo soporto. Porque soportarse es que yo me duele la pierna y yo tengo a alguien que va a agarrarme del brazo y me va a agarrar la cintura y me va a ayudar y me va a soportar. ¿Ok? Es sobrellevar a la otra persona en sus debilidades. La comunión en el hogar, hermanos, tenemos que ser pacientes y darle el tiempo al Espíritu Santo que Él quiera tomarse en transformar a la otra persona. Mejor consejo que me ha dado a mí un hombre, ¿verdad?, que era mi pastor, Steve Shank, me dijo: tú no eres el Espíritu Santo. El único que cambia personas es el Espíritu. Y lo va a cambiar en la forma que Él quiera cambiarlos y cuando Él quiera cambiarlos. Si tú estás orando, pidiéndole a Dios que cambie a tu marido o que cambie a tu mujer, ya renuncia a esa oración. Mejor pídele, donde sí puedes orar, pídele que te cambie a ti. Y no más. Cuando Él lo va a hacer, ¿cómo lo va a hacer? Nosotros necesitamos someter nuestro consejo, nuestras observaciones y luego dejarlo ahí. Espíritu Santo, tú haz con ello lo que tú quieras. Si quieres agarrar eso y guardarlo en un cajón y dentro de un año se va a acordar mi marido de lo que le dije, gloria a Dios. Okay. Número 4, se necesita aprender
a ser esposos bíblicos. Estoy hablando de esposos, esposos y esposas, ¿ok? Aprender a ser esposos y esposas bíblicos. Aquí lo hermoso de esta onda es que para tener comunión bíblica en el hogar tenemos el apoyo de la comunión bíblica en la iglesia. Entonces tú puedes ser estimulado por otros matrimonios. Tú puedes ser estimulado por otras personas. Tú puedes aprender de otros. La comunión de la iglesia te ayuda a crecer en tu comunión en el hogar. Otros nos pueden ayudar por medio de su ejemplo, por medio de su consejo, por medio de su instrucción, ¿verdad? El que ya tiene 35 años de casado puede ayudar al que nomás tiene 2 y que piensa el mundo se va a acabar. No te preocupes, te quedan nomás como unos 7 años más de esa tortura. Después se pone suave. Pero hazte la idea de que en el matrimonio se involucra toda una vida de aprendizaje mutuo. No te la vas a acabar de conocer a tu mujer. Entonces, el estímulo mutuo, el de estar diciendo, vamos a aplicarnos a nuestro matrimonio, vamos a aprender a ser mejores esposos, vamos a leer este libro juntos, vamos a ir a este curso, vamos a este retiro, vamos a esta conferencia, vamos a buscar consejo pastoral. ¿Cómo me encantaría que alguien pida consejería y que venga una pareja y en lugar de que me digan, traemos broncas, ya no nos aguantamos el uno al otro, que nos digan, pastor, hemos pedido esta cita porque queremos aprender a ser mejores esposos? Yo diría, es como que esas son las cosas que a veces uno está fantaseando y soñando en la noche. Estamos muy bien, pero queremos estar mejor. Denos algunos tips. Wow. El último punto, quería así súper rápido porque ya se me acabó el tiempo, ya inclusive voy a apagar el reloj porque ya. Pero así bien rápido, quiero que se imaginen, si estás casado y aquí está tu esposa, o si no está tu esposa, pero estás casado, imagínate tú con ella, ¿ok? O sea, estás en un cuarto, solos, tú y ella, ¿ok? Si tú no estás casado, imagínate el matrimonio que quieres tener. Imagínate ahí, pon al que tú quieras ahí. Si eres hombre, no voy a decir porque me voy a meter en un problema si empiezo a decir nombres. Pero imagínate la otra persona ahí con la que te vas a casar. O la que te gustaría que tus hijos, si tienes hijos que ya están buscando que casar, a lo mejor el matrimonio donde te gustaría que ellos tuvieran. Piensen en el matrimonio y ahora escuchen. Son los mismos textos de los unos a los otros que les di en la sesión 2, los mismitos. Pero piensen ahora en matrimonio y vean ustedes si no se aplican o deberían aplicarse. ¿Cómo sería un matrimonio en comunión bíblica? Romanos 12:10. Sed afectuosos unos con otros, con amor fraternal, con honra. Daos preferencia unos a otros. ¿Se lo imaginan? ¿Lo están viendo? ¿Ven que no estoy inventando yo nada? Esto lo debemos vivir en nuestra casa. Si yo le pregunto a tu esposa, oye, ¿tu esposo es afectuoso? No, hombre, no, ¿qué va a ser afectuoso este cuate? Está pecando. La Biblia manda que seamos afectuosos los unos a los otros. Nos manda, viejos. Agrios ahí, todos secotes ahí. Daos preferencia. No, primero tú. Romanos 15:7, por tanto, aceptaos los unos a los otros como que también Cristo nos aceptó para gloria de Dios. Romanos 15:14, en cuanto a vosotros, hermanos míos, yo también estoy convencido de que vosotros estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y capaces también de amonestaros los unos a los otros. No, si a mí me van a amonestar, que me amoneste el pastor. O sea, ¿tu esposa no te puede amonestar? Especialmente si está llena de bondad y de conocimiento, es más que capaz de amonestarnos. Es más, ella sería la persona perfecta para amonestarnos, porque ella sí nos conoce.
Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solo que no sois la libertad como pretexto de la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Un matrimonio donde el servicio mutuo es una competencia, como se ha de ver. Gálatas 6:2, llevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como también Dios os perdonó en Cristo, sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. A ver, yo sé que están pensando los esposos, eso no se aplica a mí, yo no me voy a someter a mi esposa. Hay instancias, hermanos, hay instancias. Si tu esposa quiere traerte una amonestación, la Biblia no dice exhortados los unos a los otros exclusivamente hombres con hombres y mujeres con mujeres. Tu esposa debe de tener la libertad de venir y amonestarte. Amonestarse significa que te llamen la atención. Si tú rechazas eso, en lugar de someterte a Cristo al recibir esa amonestación. Por eso es que nos podemos someter los unos a los otros, porque yo estoy sometido a Cristo, y si Él utiliza el medio de gracia de mi esposa para traerme algo, o sea, yo no voy a decir, tú no tienes autoridad para traerme eso, tú no eres nadie para corregirme. En lugar de decir, Señor, yo estoy sometido a ti, eres tú el que me corriges, y me duele que mi esposa me tenga que corregir, pero me someto. Es someterse unos a otros, es como al Señor. Así las mujeres no se someten a sus maridos, se someten a ellos como al Señor. Y yo pienso, ¿verdad?, que el someterse unos a los otros es un mandamiento en el temor de Cristo. Implica que nosotros como hombres también podemos, de alguna manera, no en liderazgo, sino en sumisión, de estar recibiendo la comunión con ellos, soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros si uno tiene queja contra otro como Cristo os perdonó. Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo habita en abundancia en vosotros con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Yo no veo en la Biblia, en ningún lado, donde estos mandamientos sean exclusividad de un hombre a su esposa. Yo veo que es unos a otros. Y yo creo que debemos practicarlos así, puesto que si aceptaríamos, por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 5:11, por tanto, alentaos los unos a los otros, edificaos el uno al otro, tal como lo estás diciendo. Si tu esposa te puede alentar, si tu esposa te puede edificar con sus palabras, tu esposa también puede traer con respeto, con sumisión, con cuidado, puede traerte una amonestación. 1 Tesalonicenses 5:15, mira que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino procura siempre lo bueno los unos para con los otros. 1 Pedro 4:9 está curioso, sed hospitalarios los unos para los otros sin murmuraciones, según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviendo los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y por último, confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Un hogar que pone en práctica estos mandamientos de comunión será un hogar edificante. Y es lo que queremos, un hogar edificante. Hermanos, este principio de la comunión, este valor que queremos fomentar entre nosotros, que nos ministremos unos a otros, debe estar presente en nuestras casas. Qué hermoso sería que en nuestras conversaciones, en nuestros grupos pequeños, nuestros grupos de casa, nuestros grupos discipulados, podamos decir, ¿sabes qué? El otro día mi esposa me trajo esto, me trajo esta observación de mi vida. ¿Vieron ustedes cómo me sirvió? Y que lo estemos compartiendo, que tuvimos una conversación edificante, mi esposa y yo, aprendí algo y luego yo estoy en mi grupo y lo estoy compartiendo y va a ser edificante para alguien más. Así se edifica la iglesia, pero se edifica viviéndolo nosotros en nuestras casas primero y luego viviéndolo aquí también.